Es una tarde de verano del mes de julio del 2021. Todavía abrazando la pandemia, escuchando relatos y anécdotas de Doña Blanca, Don Jorge y sus familias, entre otras. Shannon, Greg, Liliana y Annelies, enseñándonos a plasmar historias para que nosotros mismos y los hijos, algunos nacidos aquí y otros tantos como los nuestros, traídos desde pequeños por sus padres, no olvidemos nuestras raíces y rutas. Aun cuando hayan nacido aquí, la mayoría los consideran únicamente mexicanos, sin importar la nacionalidad, solo por ser hijos de padres hispanos. Bueno, mi historia no difiere mucho de la de los demás. Llegamos a este país hace 16 años, como todos, con el corazón dividido, el alma rota y los pies hechos pedazos de caminar por días en el desierto, con hambre, sed, frío y calor intensos, que lo único que te consuela es que vas a llegar a un lugar mejor que el que dejaste. Pero lleno de ilusiones y con la esperanza de poder ayudar a tu familia, muchos no lo logran y tristemente se quedan en el camino. Pero ¿qué pasa cuando llegas? Te topas con pared, como muchos de nosotros decimos. Muchos obstáculos, pero no es la pared del muro, es la pared que tu propia gente no te deja cruzar. Algunos sí, te echan la mano y te ayudan a conseguir trabajo, pero piden que te paguen menos porque acabas de llegar y no puedes ganar igual que ellos, que ya tienen tiempo trabajando aquí. Además, nos enfrentamos al idioma, que no conocemos, pero poco a poco nos damos a entender. Tratamos de estudiarlo mientras trabajamos, en esos trabajos en los que muchas veces no te dan descansos, te humillan y por si fuera poco no te pagan. Pero no puedes hacer algo o demandarlos, porque ellos mismos llaman a migración. Haz lo que quieras, de todas formas te van a deportar, dicen algunos. Estar aquí no es fácil. Extrañas a tu familia, amigos y tu libertad. Sentirte libre de poder salir a las compras, llevar a tus hijos a la escuela o simplemente poder visitar a tus nuevos amigos sin temor alguno. Además, no puedes siquiera contratar los servicios básicos como electricidad, que ese fue nuestro caso. Pero lo peor es cuando recibes una llamada para decirte que tu mamá o papá o abuelos u otro familiar han muerto. Y no puedes ir a verlos y despedirte de ellos, porque sería romperle las alas a tus hijos, perder prácticamente todo por lo que has luchado para sacarlos adelante. Duele y duele mucho. Pero aprendes a vivir con ese dolor que minora un poquito cuando ves a tus hijos graduarse de la universidad. A 3 años de haber llegado a Estados Unidos murieron mis abuelos. Al año siguiente murió mi papá y 2 de sus hermanos y no pude ir a despedirme de ellos. Mi nombre es Luz María y esto es un poquito de mi historia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el